En este almacén encontraron más armas que las que tiene todo el Perú juntas. Desde fusiles de largo alcance hasta múltiples tipos de explosivos, fue lo que el Harfuch encontró en el almacén de San Ignacio del Mencho, sitio en donde al llegar lo que encontró dejó a todos los miembros del Harfuch. Pero ¿qué más llegaron a ver en ese lugar? ¿Hasta dónde podía escalar el poder del Mencho? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. La mañana era espesa en San Ignacio. El sol apenas rompía la bruma que se extendía sobre las montañas, cuando una caravana de vehículos tácticos avanzaba por los caminos de tierra, levantando una nube de polvo seco que parecía no disiparse. Al frente, en uno de los vehículos blindados, Omar García Harfuch observaba en silencio los detalles del mapa desplegado sobre una pantalla digital. Sus ojos serenos pero atentos repasaban cada punto marcado. Era un operativo conjunto, respaldado por la Marina, el Ejército y personal de inteligencia federal. No era la primera vez que pisaba suelo caliente, pero esa mañana había algo distinto en el aire. Habían recibido una pista específica, directa, confidencial, con coordenadas claras. Un presunto almacén que, según información de última hora, pertenecía al círculo más íntimo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. La llamada había llegado la noche anterior desde un informante altamente protegido, alguien que llevaba meses trabajando bajo las sombras y que finalmente había logrado cruzar información sobre una serie de movimientos logísticos inusuales en una zona alejada del poblado principal. San Ignacio, Sinaloa, históricamente tierra de la vieja escuela del narco, ahora albergaba, según inteligencia militar, un enclave clave del CJNG, un punto de almacenamiento y distribución de armamento diseñado no solo para defensa, sino para ofensiva estratégica. El dato era claro. Una bodega que parecía ordinaria desde fuera, pero que escondía una infraestructura casi militar. Harfuch, acostumbrado a las jugadas dobles de este mundo, sabía que si el dato era real, podía estar ante uno de los hallazgos más importantes en años. El convoy llegó a la zona justo después del amanecer. El perímetro fue asegurado por personal de la Marina, mientras drones de reconocimiento sobrevolaban el terreno. La fachada del lugar era engañosa. Un viejo rancho semiderruido, rodeado por arbustos y con un par de establos vacíos. Nada que llamara la atención a simple vista. Pero al acercarse se notaban detalles: cercas reforzadas, cámaras ocultas en troncos, cables de fibra óptica enterrados con cuidado. Harfuch descendió del vehículo con paso firme. Sabía que estaba en terreno enemigo, que cada segundo contaba. La entrada principal fue abierta con apoyo de explosivos controlados. Al ingresar, lo que vieron fue un pasillo largo, angosto, cubierto de polvo con paredes de ladrillo que ocultaban más de lo que mostraban. Un oficial a cargo del escuadrón especial le hizo una seña para que lo acompañara a una compuerta metálica al fondo del corredor. Era gruesa, reforzada, y no tenía cerradura visible. Tardaron varios minutos en abrirla, y cuando finalmente lo lograron, lo que encontraron al otro lado dejó a todos sin palabras. Harfuch fue el primero en cruzar. Lo que vio lo dejó inmóvil durante varios segundos. Un espacio de al menos 400 metros cuadrados, refrigerado, iluminado con luces LED encastradas en el techo y organizado con precisión quirúrgica. Era un búnker de guerra, un verdadero arsenal oculto. No era un simple escondite de armas. Aquello era una base logística de combate, planificada y mantenida por profesionales. Había estanterías metálicas apiladas con cajas marcadas con códigos de colores. Algunas decían M4, otras 7.62 OTAN. Otras simplemente estaban rotulados como uso inmediato. Los primeros informes del equipo de inspección confirmaron rápidamente lo impensable. Más de 40 fusiles automáticos M4 Carabin, cerca de 12 fusiles de asalto AK-103, varios lanzagranadas M203 adaptados, rifles de francotirador Barrett calibre .50, así como una decena de ametralladoras ligeras FN Minimi, con sus respectivos trípodes. Eso solo en el primer sector. En otro rincón del almacén había una zona protegida con puertas blindadas, como si se tratara de una cámara acorazada. Al forzarla, el hallazgo fue aún más perturbador. Cajas enteras con artefactos explosivos improvisados y EDs, más de 300 en total, listos para ser activados a control remoto, con instrucciones impresas en papel plastificado, como si fueran manuales de uso. También había driles de entrenamiento para la fabricación de bombas, material explosivo plástico tipo C4 y una serie de temporizadores digitales de última generación. El equipo de Harfuch registró todo,
Documentaron el lugar con cámaras de alta resolución, enviaron imágenes en tiempo real a la base de datos central del CNI y comenzaron el proceso de aseguramiento. Pero los hallazgos no paraban ahí. En una pared lateral, oculto tras una estantería móvil, encontraron un cuarto de comunicación. Dentro, una consola con repetidores de frecuencia, inhibidores de señal, antenas de corto alcance y servidores de comunicación cifrada. Claramente ese sitio no solo era una bodega, era un centro de comando móvil, capaz de coordinar movimientos armados, interceptar llamadas e incluso bloquear señales de GPS en la zona. Sobre una mesa de acero, el hallazgo más simbólico, una libreta negra con anotaciones a mano, nombres, fechas, rutas, códigos, y al centro una firma que hizo que el coronel a cargo soltara un leve suspiro. Mencho. ¿Y ahora qué haría el Harfuch? ¿Cuál sería su siguiente paso? En los días posteriores al hallazgo del arsenal en San Ignacio, el clima en el cuartel de operaciones especial cambió por completo. Las luces ya no se apagaban de noche, la tensión se podía cortar en el aire. Sabían que lo que habían descubierto no era simplemente un almacén de armas, sino un punto de inflexión. Harfuch no sabía bien qué se podría venir, pero de lo que estaba seguro era que necesitaba respuestas, y las necesitaba ya. Fue entonces cuando pidió que sacaran a los 3 miembros de la familia michoacana que habían sido capturados unas semanas antes en un enfrentamiento en los límites de Potrilleros, en una zona hostil del occidente michoacano que ha sido históricamente campo de batalla entre la familia michoacana y el CJNG. A esos 3 sujetos los habían mandado como carne de cañón, como parte de un grupo de choque que debía irrumpir en una zona ya comprometida por los contrarios. Según los informes, fueron abandonados por su propia gente, rodeados y capturados vivos por una fuerza rival, hasta que en un giro inusual fueron entregados al ejército como trofeo, como señal de que la lealtad en el narco es tan frágil como una promesa en medio del fuego cruzado. Desde entonces, estaban recluidos en una instalación militar de máxima seguridad, sin acceso a abogados ni contacto con el exterior. Uno de ellos había perdido el ojo izquierdo durante la captura. Otro, el mayor del grupo, tenía un brazo fracturado y una herida que le había dejado el rostro parcialmente quemado. El tercero, un joven que de no más de 23 años, era el más callado, pero también el más alerta. Harfuch los quería frente a él, no para hacer escándalo, no para presionarlos públicamente. Los quería cara a cara, para ver si lo que había en San Ignacio tenía relación directa con los movimientos recientes en Michoacán. Para ver si, tras las palabras, podía percibir lo que los informes no decían. ¿Quién ordenó todo eso? ¿Y con qué intención? La sala estaba lista, sillas metálicas, luz directa sobre la mesa, cámaras encendidas. Harfuch entró sin decir palabra. Se sentó frente a ellos, con un expediente cerrado. No necesitaba abrirlo todavía. Los había estudiado, sabía quién era quién. El primero, Ramiro el Cuervo Peña, de 38 años, con historial en el trasiego de armas desde el sur de Guerrero. El segundo, Héctor el Chato Almonte, experto en comunicaciones clandestinas, encargado de rutas entre Apatzingán y Lubianos. El tercero, Cristian el Flaco Beltrán, novato en el mundo del crimen, pero hermano de un sicario de confianza del Tigre del Valle, jefe de plaza en Tierra Caliente. ¿Saben quién soy?, preguntó Harfuch sin rodeos. Ramiro levantó la vista. No estaba intimidado, pero tampoco se mostraba desafiante. Claro, el jefe que salió ileso del atentado en la capital, el que se metió a Morelos y no le tembló la mano. Harfuch lo miró con frialdad. Correcto. Ahora entiendan esto. Si están aquí es porque tengo una razón muy precisa. Lo que pasó en San Ignacio no fue un operativo cualquiera. Fue un hallazgo que cambia la guerra. Y sé que ustedes saben más de lo que han dicho hasta ahora. Cristian bajó la mirada. Héctor giró el cuello como si intentara aflojar la tensión. Ramiro solo esperó. Quiero que me hablen del arsenal. Quiero que me digan si lo que vimos allá es parte de una estrategia de ocupación de Michoacán. Porque eso, muchachos, no era una bodega. Era un centro de operaciones. Un comando de guerra. Silencio. Harfuch sacó algunas fotos del expediente. Las puso sobre la mesa. Rifles de precisión, cajas con siglas codificadas, uniformes falsos con logotipos de la Guardia Nacional. Luego dejó caer la bomba. Tenemos comunicaciones interceptadas de hace 3 semanas. La voz de uno de sus jefes habla de un punto de entrega en la sierra. Un lugar donde la artillería del Mencho sería almacenada para futuras operaciones en la frontera con Guerrero. ¿Saben a qué me refiero? Ramiro se tensó. Lo pensó, pero finalmente habló. Lo del arsenal... eso no es nuevo, jefe. Nosotros sabíamos que estaban armándose, pero no sabíamos que era así. Tan completo, tan metido en su territorio.
Los del CJNG están avanzando, eso es claro, pero no solo en Sinaloa, también en Michoacán. Están metiendo armas desde Colima, desde la costa. Nosotros íbamos a frenar eso, pero nos mandaron a morir. Sin apoyo, nos entregaron. ¿Por qué los mandaron solos? Porque somos desechables, porque los que mandan arriba querían ver si el terreno era recuperable, si podían medir la respuesta de los contras. Pero lo sabían que nos iban a cazar, y lo permitieron. ¿Quién da esas órdenes?, preguntó Harfuch sin levantar la voz. El 90, pero no lo da solo. Los da con autorización del jefe de operaciones en Uruapan. Ellos creen que Michoacán se puede recuperar si se rompe el nudo de Tierra Caliente, pero lo que no saben es que el Mencho ya está allá, y no solo con sicarios, está con ingenieros, con gente de telecomunicaciones, con equipo pesado. Harfuch miró a Christian, que no había dicho nada hasta entonces. Le preguntó directamente: ¿Qué sabes tú de los drones? El joven tragó saliva, dudó, pero luego en voz baja confesó: Lo vimos en la sierra, chiquitos pero con carga. No de videos, sino de paquetes. Lo usaban para pasar cosas donde no hay caminos, a veces hasta armas pequeñas o detonadores. Vimos uno explotar cerca de una base. Lo están usando como ataque, como lo hacen en el Medio Oriente, pero eso nadie lo dice. Harfuch tomó nota mental. Aquello confirmaba lo que ellas sospechaban en inteligencia. El CJNG estaba trasladando tecnología de guerra no convencional a zonas rurales para avanzar sin enfrentamientos directos. El arsenal en San Ignacio era solo una parte del engranaje. Lo que estos tres acababan de decir completaba el rompecabezas. Antes de terminar, Harfuch le lanzó una advertencia. Ustedes tienen suerte de estar aquí. Están vivos, pero si quieren seguir así, más vale que me digan todo. Esto no es una cacería local. Esto ya es una guerra por el control de México. Y todos los que estén entre medio van a arder. ¿Será este el inicio de una guerra entre narcos y la policía? ¿Qué decidirá hacer el gobierno? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Harfuch se encontraba en la base de mando temporal, revisando las transcripciones de los interrogatorios realizados horas antes a los 3 miembros de la familia michoacana. Ya estaba pensando en los informes que debían ser enviados al Centro Nacional de Inteligencia cuando el mensaje apareció en su pantalla. El cuerpo del chino Chupón ha sido localizado sin vida. Caso cerrado, pero confirma. Hay algo más que necesita ver. La noticia lo paralizó por unos segundos. Chino Chupón, cuyo nombre real era Luis Alberto Miranda Tapia, era un operador relevante dentro de la estructura regional del grupo conocido como Nando Arenas, una célula violenta con presencia en el corredor de Tierra Caliente, especialmente en las zonas entre Michoacán y el Estado de México. Harfuch llevaba siguiéndole la pista desde hacía semanas. No era una figura mediática, pero sí estratégica. Su historial lo vinculaba a múltiples eventos de violencia, extorsión a productores agrícolas, ejecuciones selectivas y control de rutas menores de traslado de armas y personal. No era el más alto en la cadena, pero sí un engranaje clave. Harfuch no lo quería muerto, lo quería vivo, preso, hablando. Quería usarlo para romper el muro de silencio en torno a los movimientos más recientes del Nando Arenas, un grupo que había comenzado a ganar notoriedad por sus nexos con el Franco, otra figura emergente que el gobierno federal venía monitoreando de cerca por sus supuestos vínculos en el CJNG. Lo que le inquietó no fue solo la muerte del sujeto, sino la nota que dejaron junto a su cuerpo. Harfuch pidió el reporte completo. En pocos minutos, una llamada encriptada desde el cuartel en Apatzingán le dio los detalles. El cuerpo de Luis Alberto fue hallado en una brecha cercana a la Huacana, arrojado junto a una camioneta calcinada. Le habían disparado a corta distancia. 3 tiros a la cabeza, 2 al pecho, ejecutado con precisión. En su boca habían colocado una nota escrita con tinta negra, sobre papel estrujado pero aún legible. Eso les pasará a los que trabajen con el Franco y Nando Arenas. Y debajo una firma que encendió las alarmas en el alto mando. Atentamente, el Mencho. Lo más inquietante para Harfuch no era la muerte del chino Chupón en sí misma, era el contexto, el mensaje, la geografía, el momento. Porque esa ejecución no parecía una simple venganza ni un ajuste de cuentas por traición interna. Era una advertencia, una toma de posición, una declaración de ruptura. Y justo después del descubrimiento del arsenal en San Ignacio, justo después de los interrogatorios que confirmaban los avances del CJNG en la región. «Quiero mandar un mensaje», murmuró Harfuch a uno de sus asistentes. «No solo al Nando Arenas, sino al Estado. Quieren demostrar que estaban marcando líneas, limpiando el camino o eliminando a quienes saben demasiado.
ordenó una reunión inmediata con el equipo de inteligencia desplegado en Michoacán. Sabía que el Mencho no actuaba por impulso. Cada uno de sus ataques venía precedido de rumores, de redes que se movían con sigilo, de códigos entre operadores locales. Y esta vez el asesinato tenía una carga simbólica poderosa, porque el Chino Chupón era una figura que se decía muy cercana al manejo de información logística. Rutas, pagos, campamentos, códigos de comunicación. Que apareciera muerto, sin haber sido interrogado por las autoridades, era una pérdida estratégica, pero también una señal de que alguien quería borrar huellas antes de que cayeran en manos del gobierno. Los informes posteriores revelaron más detalles. El lugar donde fue hallado el cuerpo coincidía con una zona de paso clave para el trasiego de armas desde Guerrero, particularmente a través de caminos secundarios usados por la gente de la Arenas. Además, fuentes locales reportaron que varios operadores del Nando Arenas habían comenzado a abandonar sus puestos en las horas siguientes al hallazgo, y que incluso había movimientos de vehículos hacia el sur, como si buscaran refugiarse en áreas de influencia del CJNG. Esto solo confirmó lo que Harfuch ya venía sospechando. El que había hecho esto estaba detrás de una estrategia de depuración. Estaba eliminando aliados de estructuras enemigas, incluso antes de que el Estado pudiera tocarlos. Y eso significaba dos cosas. Uno, que tenían infiltrados en las mismas redes de inteligencia que el gobierno. Y dos, que se estaban adelantando los operativos oficiales para controlar la narrativa. Para dejar claro que ellos eran la verdadera autoridad en esos territorios. Pidió que se redoblara la vigilancia sobre cualquier miembro activo del Nando Arenas que aún estuviera en la zona. También solicitó el análisis forense completo de la nota dejada sobre el cuerpo. El tipo de tinta, la caligrafía, el papel, todo detalle podía darles una pista. Pero sabían que el mensaje ya había sido recibido, no solo por ellos, sino por todos los grupos que venían jugando con fuego, navegando entre alianzas inestables, pactos temporales y traiciones inevitables. El Mencho había dejado claro que nadie estaba a salvo, que cualquier vínculo con estructuras en disputa, como el Franco o el Nando Arenas, podía sellar tu destino con una bala, o 5. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.